Jovenet 4 y 5 Radio. Una vez más a todos los presentes se les solicita que tomen sus lugares. Vamos a continuar con este tercer simposio para la comunidad profesional, organizada por parte de los grupos familiares Al-Anon. Bastantes hijos que crecen en una familia donde hay un alcohólico dejan de pensar en sí mismos y se responsabilizan de funciones o asumen roles que no les pertenecen a ellos, sino a sus padres. Las dos palabras que definen su situación son el miedo y la inestabilidad. Para hablarnos del proceso de recuperación del hijo adulto, hemos invitado a la compañera Anita F., quien pertenece a los grupos de Al-Anon para hijos adultos de alcohólicos, para la cual les pido un fuerte aplauso si son tan amables. Bueno, pues buenos días todavía. Mi nombre es Ana, yo pertenezco a los grupos de familia Al-Anon porque tengo familiares afectados por la forma de beber. Y bueno, yo soy hija de un alcohólico y me gustaría compartirles que en nuestro libro Al-Anon se enfrenta al alcoholismo viene un capítulo donde la doctora Claudia Black habla del proceso de recuperación del hijo adulto y de cómo el grupo de familia Al-Anon nos ayuda, ¿no? Entonces dice que el concepto de hijo adulto se refiere al gran número de adultos que fueron criados en un hogar afectado por el alcoholismo. En mi caso fue mi padre, en el caso de otros compañeros puede ser la madre, o en el caso de otros ambos, ¿no? Papá y mamá, ¿no? Entonces a eso se refiere el concepto de hijo adulto en Al-Anon, y dice que las principales características de nosotros los hijos es dificultad para confiar en otros, identificar o expresar sentimientos, relacionarnos íntimamente y somos más propensos a experimentar depresión. Yo me identifico con todas estas características. Ahorita que escuchaba al ingeniero, la verdad que como hijo es bien difícil crecer en un hogar alcohólico, es bien difícil, más como hijo pequeño. Dice la literatura, los hijos están en el medio, no sabemos qué hacer, para dónde te vas, con qué bando, te alías con la mamá o con el papá o con ninguno, ¿no? Para mí fue bien difícil, ¿no?, crecer en ese ambiente. Yo en lo personal me dice con estas características, algo que se destruyó en mí primordialmente fue la confianza. Por eso nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Yo no confiaba en nadie, no confiaba en mamá, no confiaba en papá, no confiaba en mí. Aparte me sentía muy sola. Yo cuando iba en la secundaria, como que era más… la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el alcoholismo como una enfermedad, ¿no?, que afecta parte física, parte emocional y parte mental, pero no solo a la persona que bebe. Los que estamos alrededor de ellos, los que convivimos más cercanamente con ellos, somos sumamente afectados, ¿no? Entonces, pues no lo decimos nosotros, ¿no? Y dice que esta es una enfermedad que se puede controlar, pero no se cura. Y que uno de los síntomas es el incontrolable deseo de beber, ¿no? Entonces ahorita, como decía el ingeniero, para nosotros como familiares, o al menos para mí, yo pensaba que con que mi papá dejara de tomar, nuestros problemas iban a acabar. Yo decía, pues es que él es el que toma, él es el que causa problemas, él es el que pierde el trabajo, él es el que se está peleando con mi mamá,
¿no? Él es el del problema, yo no me veía con problema, ¿no? Para el alcohólico es muy, a veces evidente, ¿no? Su salud se afecta, pierden el trabajo, los encarcelan, pero para la familia, créanme que es bien difícil reconocer, decía el ingeniero, es bien difícil reconocer y es bien difícil pedir ayuda, bien difícil. Yo decía, yo estoy bien. Tuve la oportunidad de terminar una profesión. ¿Y eso qué? ¿No? Aprendemos que el alcoholismo no respeta nivel académico, posición económica, edad, sexo, ¿no? Sí, Ana, tuviste la oportunidad de terminar una profesión, pero emocionalmente yo me sentía temerosa, muy insegura, de enfrentarme allá afuera, ¿no? Ahora al trabajo, ¿no? Al jefe, a los compañeros, buscar trabajo, ¿no? Muy temerosa, ¿no? Una adulta, pero emocionalmente una niña, ¿no? A mí me hizo mucha falta mi papá, aunque no se separaron mis papás y mi papá vive al día de hoy, mis padres viven al día de hoy, gracias a Dios, pero mi papá no estaba, la mayoría del tiempo estaba tomado y cuando no estaba tomado estaba fugado en la tele. Él como que se apartó mucho, porque mi hermana y yo, tengo una hermana mayor, no sabíamos y yo hice alianza, ¿no? Mi aliada era mi mamá, mi hermana y yo contra el alcohólico. Entonces el alcohólico pues se hizo a un lado, ¿no? Se hizo a un lado. A mí me hizo mucha falta el afecto de mi papá, ¿no? La compañía, ¿no? Esa seguridad que brindan los padres, ¿no? Entonces dice aquí, esta doctora Claudia Black dice que ella tiene una amplia experiencia en el trabajo de familias afectadas por el alcoholismo y es autora de varios libros sobre la materia para adultos y niños. Tiene un libro que dice, esto no me pasará, esto a mí no me va a pasar. Igual yo decía, a mí no me va a pasar, yo no me voy a relacionar con un alcohólico. Mi mamá porque no sabe, mi mamá porque no estudió, a mí no me va a pasar. ¿Y qué creen? Que me relaciono con un alcohólico como pareja. Mi papá entra a Alcohólicos Anónimos y sucede el primer milagro. Deja de tomar. ¿Cómo le hicieron? Nosotros en 20, no sé cuántos años, 25 años, no pudimos. Ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo, ni su mamá, ni mi abuela, nadie. ¿Cómo le hicieron? ¿No? Y entonces me di cuenta que hacíamos todo al revés, como familia. Tratábamos de razonar con él, ¿no? De platicar con él. A ver, entiende, deja de tomar. Lo regañábamos como un niño, lo castigábamos, ¿no? La ley del hielo. ¿No? Mi mamá no se diga, pelear, discutir, gritar, reclamar, todo al revés. O sea, todo lo que dice el programa, al revés, ¿no? Lo hacíamos, o sea, más bien nada de lo que dice el programa, todo hacíamos mal. Entonces, dice también nuestra literatura, cuando digo literatura me refiero a nuestros libros, que los hijos adoptamos diferentes papeles, ¿no? Yo, por ejemplo, adopté el papel de no hablar, de no expresar y de no pedir, porque yo veía muchos problemas en casa. Yo decía, yo ya no quiero una raya más al tigre. O sea, yo veía problemas económicos, ¿no? Familiares, de pleitos, de discusión, de gritos, de malos tratos. Entonces yo me refugié en la escuela. Esa fue mi salvación en ese momento. Yo decía, yo aquí en la escuela, con mis amigos, ellos sí me comprenden, con ellos sí me siento bien. Y por ejemplo, mi hermana optó por la rebeldía, ¿no? El hijo rebelde, ¿no? Que se pelea, que la sacan de la escuela, que lo expulsan. Ahora entiendo que era su manera de llamar la atención, ¿no? Otros hijos nos obsesionamos con el trabajo,
¿no? Otros hijos nos volvemos alcohólicos, nos casamos con alcohólicos, ¿no? Dice, o tenemos una conducta inapropiada, ¿no? No me sentía parte de. Bueno, pues yo asumí ese papel, ¿no? De no hablar. Entonces, más adelante aquí explica la doctora Claudia Black las características de cómo Al-Anon nos ayuda a los hijos a atacar estos problemas básicos, le llama ella, y son 6 que menciona: no hablar, no sentir, no confiar, culpa, control y aislamiento. Como el programa, les decía, para mí fue bien difícil quedarme en Al-Anon. Yo me fui 3 veces. Yo decía, no, es que ya no tengo tiempo, ya tengo trabajo, ¿no? Ya tengo novio, ¿eso qué, no? Ya gano dinero, ¿no? ¿Eso qué? Y menciona la literatura, necesitamos tocar un fondo de sufrimiento, un fondo de dolor para pedir una ayuda genuina. Entonces dije, a ver, ¿cómo? Si mi papá ya dejó de tomar, ¿cómo, por qué yo no me siento bien? ¿Por qué yo me siento tan insegura y por qué yo me estoy relacionando con esta persona? Yo decía, cuando quiera yo lo dejo, ¿no? Así como dice el alcohólico, cuando quiera yo dejo de tomar. Así yo decía, cuando quiera yo lo dejo. Pasaron 8 años, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasó ahí, Ana? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ahí me di cuenta que ya no era la vida de mi papá, no era la vida de mi mamá, ya era mi vida. Ya era mi vida y estaba repitiendo otra vez el mismo patrón, ¿no? Estaba repitiendo otra vez la película, pero ahora ya era yo. Entonces, me quedo en Al-Anon, voy a esa reunión y por una parte muy insegura, pero también por otra parte llegué muy arrogante. Llegué a un grupo de señoras Al-Anon. Yo decía, ¿a mí qué me van a enseñar estas señoras? La verdad, yo decía. No saben ni hablar, la verdad. Yo llegué arrogante, yo llegué criticando, yo decía, pues yo estudié una profesión, ¿no? O sea, es difícil a veces para el hijo adulto aceptar y rendirse. Tenemos ese sentido de autosuficiencia, ¿no? De yo manejo mis asuntos solo o sola, yo puedo sola. ¿Cómo te dicen en la calle? ¿Cómo no vas a poder sola? ¿Cómo no vas a poder solo? Entonces llegué así a Al-Anon, tampoco me gustaba el abrazo o el aplauso. Yo decía, pues yo ni los conozco, para mí eran unos extraños. Y luego me dice, Al-Anon me invita a hablar, a compartir, que es lo que estamos haciendo aquí. Y yo no podía compartir. Hoy estoy aquí con ustedes, compartiendo mi experiencia. Yo no podía hablar, quería pasar desapercibida. Yo no confiaba en mí y no quería sentir. Sentir era un riesgo para mí, ¿no? Ahora sé que sentía mucho dolor. A mí me dolía mucho cuando mis papás se peleaban. Me dolía mucho estar en medio y ellos diciéndose una de cosas y yo en medio, ¿no? Mi hermana y yo. Y no, dices que los hijos, producto del amor. Yo dije, pues ¿cuál amor? Si estos se están destrozando. Terminaron odiándose y nosotros ahí en medio, recibiendo todo. Yo me llené de mucho, la verdad me llené de mucho odio hacia mi papá. La verdad, como dice el ingeniero, yo pensaba, si no llega, mejor. Me llené de mucho odio hacia mi mamá también. Yo le decía, ¿y por qué no lo dejas? 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 Y nunca lo dejó. No, ahora sé que eso no me correspondía a mí, porque como mencionaban, ¿no? Los papeles se tergiversan. Pues mi papá pues ya no aportaba dinero y entonces mi mamá entra a trabajar. Entonces, si el papá trabaja pero no aporta y luego la mamá entra a trabajar, ¿quién cuida a los hijos? ¿Quién los cuida? La vecina, la abuela, la tía, la amiga, hacen lo que pueden, ¿no? Pues así nosotros, ¿no? Entonces, sentir ese abandono
me afectó mucho mi autoestima, ¿no? Me afectó mucho en mi seguridad, el no confiar, ¿no? Entonces, Al-Anon nos invita a compartir, nos invita en la medida que queramos, nadie nos obliga. Yo al principio no quería pasar a la tribuna, yo decía no, solo lloraba, no podía hablar, no podía identificar mis sentimientos y mucho menos expresarlos. Yo decía, yo atrás, yo las escucho, pero no me hagan hablar. Nadie me forzó, me dijeron, en la medida en que tú lo desees, puedes compartir lo que tú desees, y si ahorita no quieres o no puedes, está bien. Me invitan a confiar. Yo decía, ¿cómo? Yo les voy a contar mi vida, ¿no? Yo mis asuntos los trato, ¿no? Decía, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Así decía mi mamá. ¿Cómo voy a, para mí les digo, eran unos extraños, ¿cómo yo les voy a confiar? No les tenía confianza, la verdad. Entonces, en la medida que yo escucho a mis compañeros compartir honestamente, porque aquí en Al-Anon se comparte honestamente. Aquí la tribuna no es la pasarela, de todo está bien, de a mí ya me va muy bien y de no pasa nada, no. Aquí la tribuna es compartir sentimientos. Yo pensé que me iban a decir algo porque dije, oye, pues ¿cómo que odias a tu mamá? ¿Cómo que odias a tu papá? ¿Cómo que mejor que ya no regrese? No, pues no, nadie me dijo nada, ¿no? Entonces yo en la medida que escucho a mis compañeros compartir su verdad, compartir honestamente, a mí me da la confianza de hacer lo mismo. Es en el único lugar, Al-Anon, donde yo he encontrado personas que me comprenden, porque tenemos situaciones similares, ¿no? Problemas similares. Y es el único lugar donde yo he encontrado gente que me puede ayudar. Ni mi familia, todos estábamos igual, ¿no? Todos estábamos igual. ¿A dónde me hacía? Con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi abuela. Todos estamos, porque algo que aprendí también en Al-Anon, que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad familiar. Yo decía, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que familiar? ¿Cómo que una enfermedad? Yo decía, pues yo parece que se la pasa bien, ¿no? Tomando, divirtiéndose, no llegando, ¿cómo que una enfermedad, no? Entonces es lo primero de las cosas que yo aprendí, y que no solo el alcohólico requiere ayuda, la familia, los hijos, la esposa, los hermanos, todos los que nos relacionamos directamente, ¿no? Con el alcohólico. Y miren, aquí en nuestro folleto, el alcoholismo y cómo nos afecta. A mí este folleto me encanta, porque aquí describe perfectamente qué es el alcoholismo, quién puede ser un alcohólico, por qué beben los alcohólicos y cómo me afecta. Yo he escuchado muchas veces a gente de afuera, a mí no me afectó, ya mi papá ya se murió, yo ya me divorcié, ¿no? Yo ya no vivo con él. Entonces aquí en este folleto me explica cómo me afecta y los puntos que mencionaba el ingeniero. Uno de los primeros decía la obsesión. Los familiares nos volvemos obsesivos. Yo me volví obsesiva, una mente obsesiva. ¿Qué más puedo hacer para que mi papá deje de tomar? Yo no me podía concentrar en la escuela. Yo reprobé tercero de primaria, no entendía y no me podía concentrar. Mi pensamiento, sobre todo en la secundaria, era, mi papá va a llegar tomado, ¿qué voy a hacer? Decía, no hagan ruido, porque se va a despertar, ¿no? No le digan nada, sírvanle la comida, bailen con él, platiquen con él. Una vez pensaba, ya sé, le voy a quitar, ya ven que a veces antes había tocadiscos, ¿no? Le voy a quitar la aguja al tocadiscos, porque no nos dejaba dormir y ponía la música bien alto y al otro día él se quedaba dormido y nosotros teníamos que ir a la escuela. Y dije, no, porque si le quito la aguja, mi papá se va a enfurecer. Y él era un alcohólico violento. Su violencia, dice que esta enfermedad es progresiva, lejos de aminorar, empeora y su violencia cada vez era más grande. A mí me traumó su violencia. Me traumó. Entonces, no le voy a quitar la aguja, mejor vamos a hacer esto. Entonces, ¿dónde estaba mi mente? En mi papá.
va a llegar alcohólico, y mi mamá, como siempre, no se calla. Y como siempre, empieza a discutir y empiezan a pelear y la golpea. Y yo siento muy feo. Obviamente la fuerza de un hombre es más fuerte. Entonces, obsesiva. Dice que otra, ¿cómo nos afecta? Vivimos en constante angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar? En mi casa era frecuente que estuviera la policía. Llamábamos que nos ayudaran porque éramos pues 3 mujeres, ¿no? Y mi abuela pues 4, y siento que él abusaba de eso. No, pues llévense al señor porque ya está aquí destrozando la casa, rompiendo los vidrios, golpeando, y seguido, ¿no? Se llevaban a mi papá. Una angustia. Yo me acuerdo que de adolescente yo me comía las uñas, pero me las comía así a sangrarme y no me podía detener, ¿no? No me podía detener. Yo decía, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué se me cae tanto el cabello? Dice que a nosotros los familiares también nos afecta físicamente. Yo llegué con un diagnóstico de depresión, llegué con migraña y con crisis de ansiedad. Díganme si no me había afectado en la parte física. Pero yo decía que no, que yo estaba bien enojada, estaba bien resentida y estaba bien temerosa y bien insegura. Pero yo decía que estaba bien, ¿no? Entonces, otra manera en cómo nos afecta, dice que es la ira. Yo me llené de mucha ira, ¿no? Les digo, yo llegué a odiarlo y a odiarme a mí misma, con sentimientos muy intensos de odio, de no querer vivir. Sí. Yo le perdí el sentido a la vida. Yo dije, yo no le encuentro sentido a esta vida, ¿no? Una ira, pero mi ira era reprimida. Hay quien tiene ira y es explosiva. Mi ira fue reprimida y creo que eso es muy perjudicial para las personas. No es en vano que haya caído en una depresión, ¿no? Otro aspecto dice la negación. Es bien común en los familiares. Aquí no pasa nada, decía mi abuela. Aquí no pasa nada. No pasa nada, pero mi papá detenido, mi mamá con la mano fracturada y los vidrios rotos. Pero aquí no pasa nada. Aquí no se habla de eso. ¿Y qué hacía con todo ese temor, con todos esos sentimientos, con todo ese miedo? ¿A quién se lo contaba? A nadie. Todo eso me lo tragué. Y eso me hizo mucho daño. Y me llené de mucha ira, de mucho enojo. Yo me veo en mis fotos de adolescente enojada. Y lo que le sigue, enojada. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué mis padres no me cuidaron? ¿Por qué no nos cuidaron? ¿Por qué les valía? Y ellos se peleaban y se destrozaban, y nosotros ahí, y ninguno de los dos se detenía. Y los hijos ahí presenciando todo, ¿no? Y ninguno de los dos había una conciencia de decir, oye, por lo menos no enfrente de los hijos, ¿no? Por lo menos vamos a arreglar nuestros asuntos afuera, ¿no? Y el sentimiento de culpa, ¿no? Decía mi papá, es que ustedes no me comprenden. Los que me comprenden son mis amigos. Ellos sí, pues también alcohólicos, pues claro que lo comprendían, pues claro, ¿no? ¿Quién comprende a un alcohólico? Pues otro alcohólico, por supuesto que lo comprendían. Y sí, nosotros no lo comprendíamos. Entonces, yo decía, voy a sacar buenas calificaciones. Y les decía, yo me refugié en la escuela y sacaba buenas calificaciones. A ver si de esta manera mi papá como que reacciona y dice, hoy Ana está sacando buenas calificaciones, a lo mejor ya le voy a disminuir, ¿no?, al beber. Mi mamá quería tener la casa limpia, se fue al extremo de la limpieza. A ver si de esta manera él ve todo ordenado y todo limpio y ya deja de tomar, ¿no?, o aminora el que tome, ¿no? Entonces, ¿qué no hacemos como familia, ¿no? Entonces, Al-Anon me ha ayudado primero a comprender que esto es una enfermedad familiar y que yo también necesito ayuda y que toda la familia, a comprender, ya no echar culpas. Yo vivía, decía, amargada, con una amargura
les decía a mis padres, yo soy así por ustedes, ¿no? Soy su creación y ni se quejen y me aguantan, amargando al barrio, ¿no? Amargando a mi alrededor, porque yo los culpaba. Entonces, Al-Anon me enseña a comprender. No significa olvidar, significa comprende, Ana, comprende. Cuando yo escuché la historia de mis padres, pues mi papá igual, hijo de un alcohólico, abandonado, no terminó la primaria, a los 8 años, 7 años trabajando en una máquina que dice sus pies no alcanzaban. O sea, cuando Al-Anon me dice, ¿por qué no escuchas la historia de tu padre? ¿Por qué no escuchas la historia de tu madre? Puedes comprender, Ana. Ellos no se pararon un día y dijeron, le vamos a joder la vida a Ana y a su hermana, ¿verdad? O sea, no lo hicieron conscientemente. Todos estábamos afectados por esta terrible enfermedad y bueno, pues fuimos víctimas, ¿no?, de esta enfermedad. Pero Al-Anon me dice, ya puedes vivir diferente, Ana, ya no puedes ser víctima. Yo pensé, pues mi papá es alcohólico, yo me relaciono con un alcohólico, me caso con un alcohólico y mis hijos van a, no sé, a lo mejor ser alcohólicos. Y me dice Al-Anon, puedes romper con ese patrón, tu vida puede ser diferente, ¿no? Me da las herramientas a través de 12 pasos, ¿no?, que adaptamos de Alcohólicos Anónimos, pero adaptados a la familia, a través de 12 pasos que me ayudan a recuperar. ¿A recuperar qué? Recuperar mi confianza, recuperar mi autoestima, recuperar seguridad, ¿no?, a comprender, a cambiar mi actitud, ¿no? Yo tenía una actitud nefasta, ¿no? Yo no agradecía nada, creía que todo me lo merecía y no valoraba, ¿no? Hoy me puedo relacionar mejor con mi padre es alcohólico, me puedo relacionar mejor con él, me puedo relacionar mejor con mi madre. Yo con la que peleaba mucho era con mi madre, y fíjense, es la no alcohólica, pero es la que más nos afectó, porque ella se queda, el alcohólico se va a tomar, se va con sus amigos, se desahoga. La que se queda es la mamá o la no alcohólica. Se queda, ¿cómo se queda? Enojada, frustrada, encanijada. ¿Y con quién se desquita? Con los hijos, ¿no? Entonces, mi mamá era la que más trabajo me costó, me ha costado, ¿no? Gracias a quedarme aquí en el grupo de Al-Anon, ha mejorado mi relación. No soy perfecta, ni mis relaciones son perfectas. Hoy corrí el riesgo, he corrido varios riesgos aquí en Al-Anon, ¿no? No sé, o sea, de someterme, por ejemplo, a una cirugía, ¿no?, que yo tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, aquí me dieron el valor y el ánimo de someterme a esa cirugía. Corrí el riesgo de casarme, eso para que no es un riesgo, de comprometerme, ¿sí?, ¿no? Porque uno de mis sueños era formar una familia. Hoy tengo una hija de 5 años, me puedo relacionar mejor con mi esposo, no somos perfectos, el programa me da las herramientas para, dice, la aceptación, ¿no? Como decía el ingeniero, aceptar a las personas. Yo quería cambiar a las personas. Yo conocí a alguien, no, tú tienes que cambiar esto, bajar de peso, hacer esto, shalala, ¿no? Así. Me enseña la aceptación, me enseña la comprensión, me enseña el perdón. Yo decía, ¿perdón? Yo no perdono, ¿no? Porque no olvido, pero no se trata de olvidar. Y se trata que el perdón es para mí, para liberarme a mí. O sea, tantas cosas que yo he aprendido que ha cambiado mi vida. Hoy para mí la vida tiene sentido. Hoy vivo en agradecimiento y hoy trato como madre de ser pues es que los padres que somos ejemplo, ¿no? Y lo que ven los hijos es el ejemplo, ¿no? De ser un ejemplo diferente para mi hija. Y bueno, ya finalmente son tantas herramientas que nos da el programa, y mencionaban también el servicio. El servicio, como a mí me ha ayudado para desprenderme, para no desprenderme, dice con amor, ¿no? Desprenderme, a confiar, a trabajar en equipo y a recuperar en mí seguridad. Todo este servicio de esta reunión, todos mis compañeros, pues es un servicio voluntario, ¿no?
Y en Al-Anon eso es lo que aprendemos, servicio voluntario, y todos los servicios son rotativos. Todos tenemos la oportunidad de participar en la medida que queramos. Y eso es algo bien valioso para mí, ¿no? Yo no le encontraba el sentido espiritual del servicio, ¿no? Yo decía, ay, estos quieren que les haga sus cosas, ¿no? No encontraba ese sentido espiritual, hoy sí, ¿no? Entonces, para yo concluir, dice aquí la doctora Claudia Black, ¿no?, que los grupos de familia Al-Anon son un recurso de gran ayuda para toda la familia, ¿no? Pues bueno, yo les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por tu participación, por tu experiencia. Prácticamente estamos entrando a la recta final de este simposio. Alatín comenzó en México en 1968. Actualmente son más de 3,800 grupos de familia Al-Anon a lo largo del territorio mexicano, de los cuales casi 600 tienen el enfoque de Alatín. Alatín es una hermandad para adolescentes que tienen o tuvieron parientes y o amigos de alcohólicos. Alatín forma parte de Al-Anon. Todos los grupos son apadrinados por miembros de Al-Anon. Existen más de 4,000 grupos de Alatín alrededor del mundo, donde se reúnen los adolescentes para ayudarse mutuamente a sobrellevar los problemas que les causa el beber de otra persona. Alatín no es para adolescentes con problemas de alcoholismo o drogadicción, a no ser que sus vidas hayan sido afectadas por un familiar alcohólico. Alatín es un lugar seguro y de esto nos hablará la compañera Paola, quien pertenece a los grupos de Alatín para adolescentes. Recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paola y yo soy un familiar de alcohólico y un miembro más de Alatín. Yo llegué a Alatín cuando tenía 7 años. Llego por mi madre, quien, esposa de mi padre, había sido afectada por el alcoholismo y a esas alturas mis 2 hermanos mayores también. La enfermedad de mi padre trajo por sí muchas consecuencias y entre una de ellas es que hoy en la actualidad mis 2 hermanos sufren de alcoholismo igual. Cuando esta situación se plantea en mi hogar, yo entro siendo una niña de 7 años, en un trance en el que cuestionaba a mi madre preguntándole por qué, algo que muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué esta situación a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi padre llega así todas las noches? ¿Por qué toda la vida se la pasan peleando? ¿Por qué me duele ver a mi papá? O sea, demasiadas preguntas. Mi madre afortunadamente ingresó a los grupos de Al-Anon y como a las 2 semanas me dice, yo ya estoy recuperada, vente para que tú también te recuperes. Entonces ella me empieza a meter en todo esto y me dice, es que hay un lugar para ti, aquí te voy a llevar, vas a platicar, te van a explicar por qué tu papá toma, todo se va a solucionar, te lo prometo. Entonces la enfermedad de mi padre a mí me afectó al grado de que yo a los 7 años ya me cortaba, practicaba cooking. Mi madre se dio cuenta de esto y en su desesperación buscó cómo ayudarme y a la fuerza me llevaba a los grupos. Cuando yo llegué por primera vez, no entendía absolutamente nada de cómo funcionaba, no entendía por qué me habían dado un libro, ni siquiera entendía por qué había un adulto en esa sala conmigo. El mensaje me lo transmitió mi madre, pero la información que me dio no era concreta, yo no entendía a qué iba. La primera plática que tuve para mí fue el momento más incómodo de mi vida porque simplemente me senté en una esquina y no hablé nada, solamente escuchaba y lo que escuchaba era muy poco. Después de 2 meses de asistir a juntas de Alatín, yo decidí irme. Por propia decisión hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Yo no me siento bien, yo no quiero continuar. La consecuencia de irme fue peor. Porque como yo ya tenía conocimiento de lo que era Alatín, yo ya había asistido a juntas, yo ya no tenía esa oportunidad de llegar con mi mamá y decirle qué hago, porque ella me decía, yo ya te dije que hagas, yo ya te di la mano y tú no lo quieres aceptar. Cuando yo entro a la adolescencia, hace un momento escuchaba que decían que los hijos se encuentran en medio.
Y ¿saben una cosa? Yo creo que eres afortunado si te encuentras en medio. Muchas veces ni siquiera en ese lugar te ponen, simplemente te hacen a un lado. Esa fue mi situación. Cuando yo entro a la adolescencia, mi padre se va de mi casa, mi madre se separa y antes de este proceso yo ya había asistido a terapia con anterioridad, había visitado varios psicólogos y muchísimas cosas más por mismas recomendaciones de la escuela. Y yo me acuerdo que en esas terapias una de las cosas que siempre recalcaba era: yo quiero que mis papás se divorcien, yo quiero que mis papás se divorcien, porque yo creía que mi problema era que mis papás estuvieran juntos y que si se separaban yo iba a ser feliz. Cuando mi padre se fue de la casa me di cuenta que no era cierto. Yo en ese momento empiezo a conocer nuevas partes de mi vida, en la cual lamentablemente tengo contacto con droga, con alcohol y muchísimas cosas más. Sin tener esa confianza de poderme acercar a mi madre nuevamente y decirle: mamá, ayúdame, porque yo sentía que ya le había fallado. Porque lo que yo repercutiaba todo ese tiempo, porque veía que lloraba por mi papá, por mis hermanos, todo ese sufrimiento, yo no quería ocasionárselo a mi madre. Solo tenía 15 años. 15 años cuando mis problemas habían avanzado a un grado en el que yo en verdad quería morir, en el que en verdad yo no tenía a alguien a quien acercarme y decirle: ayúdame. Gracias al poder superior mi madre se dio cuenta, se acercó a mí y me dijo: ¿sabes qué? Vuelve a Latín. Una de las cosas que siempre recalco es mi situación familiar. Mi mayor problema es que yo era un cero a la izquierda. En mi familia yo no tenía opinión, yo no tenía lugar, porque era una niña, porque era una adolescente, porque no sabía de la vida, porque mi experiencia era muy corta, porque mis conocimientos también. En mi hogar yo no existía, solo servía para dar problemas, para dar más lata a mi madre, para tirar la casa, no servía. Y aunque mi familia me lo hacía ver de otra manera, no era cierto, yo eso era lo que sentía, lo que percibía. ¿Por qué? Porque mi padre se iba a las 5 de la mañana a trabajar y llegaba hasta las 10 de la noche alcoholizado. Mi madre se iba desde las 8 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde a hacer de comer y a hacer qué hacer y a gritarme. Mis hermanos se la pasaban todo el día en la calle y nunca estaban. Conforme fui creciendo, esto fue empeorando. Mis hermanos cayeron en el alcoholismo, se casaron, tuvieron hijos, me dejaron sola en mi hogar. Mi padre, pues obviamente es una enfermedad progresiva y mortal. Empeoró, cada vez estaba menos en casa y cuando estaba era un infierno. Una de las creencias que yo tenía cuando era pequeña era que el día que mi padre dejara de tomar, mi vida iba a volverse una alegría. Qué mentira, de verdad. Tuve la oportunidad de tener a mi padre recuperado, por así decirlo, un buen tiempo. Y fueron los años más horribles de mi vida, de verdad. Porque mi padre no tenía un programa y se la pasaba todos los días enojado, frustrado, molesto, con ansiedad. Y todo eso recaía en mi familia y por consecuencia en mí también. Hubo un momento en mi vida en el que llegaba la hora de tomar decisiones. Nunca nadie me explicó cómo se hace esa cosa. Nunca supe lo que era una responsabilidad al 100% y cuando tuve 15 años de edad tuve que aprender a tomar una decisión y la más importante hasta el día de hoy fue yo, mi propia responsabilidad conmigo misma. Porque no tenía cara para ver a mi mamá, ni para ver a mis hermanos, ni a mi padre, porque sentía que me había fallado. Y lo peor aún es que no me podía mirar a un espejo yo misma. Ese dolor, esa frustración de verme a mí y decir: ¿cómo pudiste hacerte tanto daño y lo continúas haciendo? Tuve una gran oportunidad cuando llegué a Latín. Llegué a los 15 años nuevamente, entré, abrí la puerta y como comentaron hace un momento, estos son acompañados por integrantes de la ANON, quien tienen que ir asesorándonos y dirigiéndonos durante todo este proceso. Nosotros le llamamos madrinas, padrinos, dependiendo de las circunstancias. En este caso había una madrina. Yo entré, abrí la puerta, vi a la madrina y lo único que hizo esta persona fue acercarse y decirme: ¿te doy un abrazo? En mis 15 años de vida, ese abrazo fue la primera situación de amor verdadero que yo sentí, de un completo desconocido. Esa Paola venía rota, destrozada, y ni siquiera encontraba la manera de por eso explicar a ella misma por qué se sentía así. Porque cuando yo les contaba a alguien mis problemas, me decían: X, eres una niña, todavía no sabes. Eso a ti no te afecta. En una ocasión mi madre me dijo: ¿sabes lo que yo hubiera dado por poder llegar a un grupo a tu edad?
Para poder librarme de todo esto, y como escuchaba hace rato, es cierto, una de las cosas que más me he repetido hasta el día de hoy es: yo no voy a ser como mi mamá. Lamentablemente, la situación con el ser humano cada día va disminuyendo más sus oportunidades y aumentan sus debilidades. Hoy en día, el alcoholismo para un adolescente es una tendencia. Eres la superpersona si vas a una fiesta y te emborrachas. Estás en moda. Y eso es algo que los adultos no logran identificar. Como somos un cero a la izquierda que muchas veces ni siquiera tiene participación en el núcleo familiar, también allá afuera en la sociedad. El adolescente solamente da problemas. Él no tiene problemas. Lamentablemente, escuchando la historia de mis dos padres, me di cuenta que todos sus problemas empezaron en la adolescencia y hasta en la infancia. Fue ahí cuando yo empecé a vivir este proceso tan hermoso que Alatín me brindó. Llegué por primera vez a un grupo y yo veía a mi mamá ir a sus juntas, porque como ella llegó cuando yo tenía 7 años, a veces la acompañaba a sus juntas y yo decía: ay, no, qué hueva estar aquí. Mi mamá solamente viene, habla, se toma el café, pierde el tiempo y no gana nada. Entonces yo empecé a ir y me veía igual, ¿no? Decía, vengo, yo en vez de café pues tomaba refresco y galletas y así, y pierdo el tiempo y no gano nada. Era pararme los sábados temprano, porque en muchas ocasiones Alatín milita los fines de semana. Y para un niño o un adolescente decirle: tú te vas a parar uno de tus días que descansas de la escuela temprano para ir ahí, pues es horrible. Y yo no fui la excepción. Lo más hermoso que pude vivir con Alatín fue cuando me di cuenta de que todo ese proceso de ir cada sábado, me había regalado algo. Eso lo supe cuando mi padre volvió a la casa. No pasó mucho tiempo que se fue, porque obviamente allá afuera, sin la familia, no era fácil para él, y cuando volvió destruido, volvió recaído, volvió muy mal. Supe que Alatín me había regalado algo grandioso. ¿Por qué? Porque yo lo abracé, lo besé, le dije que lo amaba. Con tanta sinceridad, de verdad, dejando atrás el rencor, el dolor, pudiendo tener ese amor sincero. Cuando ingreso a la universidad, actualmente estudio en la universidad, vivo otro proceso difícil en mi vida. Como dije hace rato, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, no tiene cura, y actualmente mi padre lleva más de 25 años alcoholizándose. Ha sido tan progresiva, de verdad, que si yo les contara la manera en que ha afectado a mi familia, no me lo creerían. Mi padre volvió a irse de la casa hace 1 año, y esa vez fue brutal. Destrozó por completo a cada integrante de mi familia y obviamente a mí también. Porque yo miraba a mi padre ya con una desesperación, un dolor, y yo decía: ¿cómo puede ser posible que esté sucediendo todo este proceso? Cuando hablamos de adolescentes, de niños, es un tema tan delicado y tan complicado de tocar para muchos, porque todos tenemos una perspectiva diferente de cómo son ellos o cómo son sus problemas y su vida. Tuve la oportunidad de hablar con una persona cercana a mí de este tema, y en la plática me comentó: cada persona, cada ser humano tiene sus problemas a su medida. Y eso no quiere decir que tu problema sea menor al de otra persona. Eso quiere decir que es tu enfoque. En este momento eso es lo que te está ocasionando un conflicto. Y es cierto. Mi conflicto a los 7 años era que mi padre llegaba alcoholizado. A los 10, que mis hermanos llegaban alcoholizados. A los 15, que Paola empezaba a alcoholizarse. Esa es otra cosa que aprendí en Alatín. Esta es una enfermedad que puede seguir y seguir y seguir, y no acaba con mi padre. Hoy en día mis hermanos lo son, y yo no sé si mañana mis sobrinos, y así seguirá hasta que alguien decida poner el fin. En mi familia pasé de ser un cero a la izquierda a ser el centro de atención. Gracias a Alatín terminé la preparatoria, la secundaria, ingresé a la universidad y estoy estudiando una carrera. Y con esta nueva responsabilidad llegaron nuevos problemas. ¿Por qué?
porque en mi familia de 5 yo soy la única que no logró ser afectada por el alcoholismo como para llegar a consumirlo. Mi familia, además de ser afectada por el alcohol, es también afectada por otros tipos de drogas. Paola había logrado lo que los hijos mayores no, y los padres estaban orgullosos de ella. Y yo no sabía cómo cargar con tanta responsabilidad. Y nuevamente no tenía cara para mirar a mis padres y decirles que estaba siendo muy fuerte esta responsabilidad para mí. Yo, al igual que el ingeniero, estoy estudiando negocios. ¿Por qué? Porque no tolero a las personas. Me gustan las empresas. En verdad, yo podría decirles miles y miles de factores por los cuales Alatín para mí se volvió un lugar seguro. Pero también considero que no tendría caso. Cada quien tiene una perspectiva diferente de cómo ayudar a un hijo, a un sobrino, o a un simple niño o adolescente. Sin embargo, en mi opinión y en lo que yo he logrado vivir durante todo este tiempo en Alatín, podría asegurarles una cosa. Hoy, la Paola de hoy está 100% segura de que si no hubiera sido por Alatín, ella no estaría en donde está. Y se lo agradezco infinitamente. Yo nunca supe cómo a mi madre le pasaron el mensaje, porque nunca se lo he preguntado. Yo creí que para mí era como de, bueno, llegó Alatín a mi vida, y nunca me di cuenta de lo agradecida que debería de estar porque alguien vino a mi madre y mi madre vino a mí. El problema más grande de los grupos de Alatín es que son muy poquitos los integrantes, porque muchas veces, hace un momento decían, se enfocan en la enfermedad del alcohólico y no en la familia. Y supongamos que de la problemática, el 50% es el alcohólico, el 50% la familia. Y en ese 50% de la familia, los hijos toman muy poquito porcentaje, porque apenas están creciendo, porque apenas lo están viviendo. Yo tuve la gracia de poder llegar a los 7 años y continuar. Y las experiencias que me ha dejado son incomparables. Las oportunidades que me ha brindado. En Alatín comprendí que el haber crecido en un lugar afectado por el alcoholismo, para mí es una bendición. Hoy agradezco a mi madre y en verdad amo a mi padre con tanta fuerza como no tienen una idea. Desde el día que yo decidí ingresar a este programa, sabía que estar aquí iba a implicar muchísimas cosas de mí. Hay momentos en los que todavía siento que no tengo a alguien con quien hablar, alguien con quien expresar lo que tengo. Sin embargo, recuerdo que siempre, cada sábado, hay un lugar en el que puedo llegar. Y de verdad que si llego a comparar mi vida hoy a como estaba hace 5 años, me doy cuenta que el programa en mí ha tenido demasiado. Mis problemas en aquel entonces para mí eran enormes y los que tengo ahora en la actualidad también lo son. Hoy formo parte de un lugar en mi familia. Hoy tengo voz y tengo voto. Y eso es algo que el grupo me ayudó a tener conmigo misma, porque yo era la niña tímida que se sentaba hasta atrás en todos lados y nunca hablaba. Nunca conocí la amistad, porque le tengo miedo a las personas. Se volvió un lugar seguro para mí en el momento en el que yo tuve la oportunidad de poder simplemente expresarme. Es en verdad cierto que el programa te brinda empatía, porque no es lo mismo que lo escuches de otra persona que no está viendo tu perspectiva a cuando te lo dice alguien que tal vez vivió o está viviendo lo mismo que tú. El sentimiento y el mensaje se transmite de diferente manera. Cuando yo fui al psicólogo, le comenté muchas veces que mi mamá me había traído a estos grupos y que yo había llevado un proceso, un programa y todo, y solamente me repetía, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué crees que te está funcionando o no? Pero no tenía conocimiento. Después de salir de terapia, porque pues solamente duró unos meses, un mes creo, me preguntaba, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Vivir con un alcohólico es una lucha diaria. Es una enfermedad que no tiene cura.
Es algo que es día tras día, tras día, tras día. Y hay días peores que otros y mejores que otros. Todo puede pasar. Y fue ahí entonces donde Latín entró en mi vida, donde me brindó seguridad, donde acompañada de una madrina pude empezar con este proceso a trabajar conmigo, donde hoy pude evitar muchísimas cosas que mi madre me cuenta que ella vivió, donde hoy tengo la honestidad de decir, sí me gustaría ser como mi mamá, porque es una mujer fuerte, es una mujer que es muy feliz, tiene muchísimas virtudes. A Latín me enseñó a ver el lado positivo a todo y también el negativo y aceptarlo como es y enfrentarlo. Son características que podría describirles en 1.000.000 palabras. Pero un adolescente en su primera sesión siempre te va a decir que no quiere volver. Y yo soy el claro ejemplo de que una vez entrando a Latín, deja huella en ti. Y de verdad la deja. Porque después de 3 años fuera de él, fui yo misma quien quiso llegar de nuevo. Se volvió un lugar seguro desde el día en que me di cuenta que no era la única con los mismos problemas. Cuando tenía a alguien que podía entenderme y escucharme y abrazarme cuando lo necesitara. Darme una sugerencia. Latín es el segmento más pequeño de este programa. Y es una bendición que esté aquí. Si tienen la oportunidad de verdad de mandar a alguien a una sola sesión, se darán cuenta que desde esa primera sesión todo cambia en ti. Lamentablemente, los problemas siempre van a estar. Ellos nunca se erradican. Sin embargo, la manera en que tú los ves, eso cambia todo. Mis padres siguen juntos, mi padre sigue siendo un alcohólico, mis hermanos igual, y yo lo veo diferente ahora a como lo veía antes sin el Latín. Para mí es un lugar seguro y en verdad espero poder seguir aquí. Agradezco infinitamente la oportunidad y me encantaría que este proceso que yo viví, más tuvieran la oportunidad de vivirlo para poder tener esta misma perspectiva. Y es todo lo que puedo compartirles. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muy emotiva tu participación. Al-Anon cumple con su propósito primordial de manera más efectiva al cooperar con las demás personas y crear buena voluntad en los medios y en la comunidad profesional. Al-Anon promueve dicha cooperación con la comunidad en lugar de hacerlo solo. Al trabajar con los demás, nuestro ámbito y nuestros contactos se amplían y llegamos a muchas más personas que en verdad lo necesitan. Si hay por ahí alguien que todavía desea realizar alguna pregunta, nuestras compañeras edecanes estarán pasando a sus lugares para recaudar estas inquietudes y estas dudas. Le voy a pedir a mi compañera Andrea, coordinadora de difusión pública, le vaya dando salida a estas inquietudes, a estas preguntas. Por favor, Ande. ¿Cómo están? Pues la verdad, yo creo que la información ha sido muy completa. Nosotros, el Comité de Difusión Pública del Área México Oriente 1, pues siempre estamos trabajando por pasar este mensaje de vida cada vez a más personas para que lleguen y sepan que existe un lugar seguro y que su vida puede cambiar. Y que qué tan importante que en la familia pues sigamos creando este apoyo para que ese sistema familiar mejore. Y bueno, aquí tienen algunas dudas. Aquí mencionan que la primera reacción de una persona a la que se le recomienda Al-Anon, pues te pregunta sobre los costos de la ayuda y cómo se puede manejar esta información. Pues aquí no existen cuotas fijas, realmente es la información concreta que ustedes les pueden dar a quien les solicite esta ayuda o a quien consideren ustedes puedan ver pues la canalización a un grupo de familia Al-Anon. Es que no existen cuotas fijas, únicamente se dan aportaciones voluntarias
muy pequeñas de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero nada es obligatorio y todo es voluntario. Por eso es por lo que la ayuda pues llega a ellos, porque sabemos que el alcoholismo pues algo en lo que afecta mucho es en la economía de esa familia, y por eso es por lo que no existen estas cuotas fijas. Después aquí me mencionan cómo se puede dar la ayuda desde un punto de vista espiritual y emocional a la familia completa. Pues esta ayuda a través de un programa de recuperación, que es un grupo de ayuda, no es terapia de grupo, es un grupo de ayuda. Trabajamos basándonos en 36 principios que cuando las personas acuden a este grupo en sus reuniones, pues se los van explicando, los van conociendo a través de la literatura, y es como se va creando este crecimiento espiritual y emocional en la familia completa, porque vamos entendiendo cómo es la enfermedad del alcoholismo y cómo nos afecta a la familia, y entonces es como vamos mejorando a través de esas experiencias como hoy las pudieron escuchar. Y bueno, acá abajo me mencionan qué se debe hacer y no hacer con un alcoholismo de cada 3 meses, con un caso de alcoholismo de cada 3 meses, si el alcohólico pide que se le apoye para comprar utensilios de trabajo. Pues al acudir a un grupo de familia Al-Anon, nos hemos dado cuenta que la familia tiene que aprender a poner límites, y que estos límites son sanos, y que eso permite que el alcohólico pues también siga su propio proceso de recuperación y su propia responsabilidad. Nosotros les entregamos, pues dicen que su dignidad, porque muchas veces la familia pues es quienes más atacamos a esta persona y se hace un círculo muy vicioso. Entonces aprendemos a crear una responsabilidad propia, todo siempre basado en el respeto. Dice, soy director de una secundaria en una comunidad donde existen muchos problemas de alcoholismo. Los alumnos intentan ingresar reiterativamente bebidas alcohólicas a la escuela. Y bueno, esto ha sido una problemática constante. Existen pláticas, talleres, cursos, etcétera, que puedan hacer llegar a la escuela. Sí, nosotros formamos un comité de voluntarios que asisten a sus instituciones, y ahí se pasa directamente la información con los alumnos o en el ámbito que ustedes lo requieran. Si están en el ámbito empresarial, pues a sus trabajadores. Si están en lo jurídico, pues dejamos igual la información para que se canalice a la gente, y a nivel educativo, pues se asiste a las escuelas y se les pasa la información de dónde existen los grupos de Al-Latín para que ellos acudan a este proceso de recuperación. Y dice aquí, mi pregunta es, ¿y cómo le paso el mensaje a un profesionista y más a un psicólogo? Pues esa es una labor que para nosotros ha sido importante, por eso hacer este tipo de simposios para profesionales, porque abarcamos pues varios ámbitos y eso nos permite que tengan la información completa. Y bueno, en el caso de un profesionista y más a un psicólogo, pues únicamente les entregamos la información en sus lugares. Hay un boletín informativo donde viene muy claro qué es Al-Anon, cómo trabaja y cuáles son los números, y pues únicamente lo que les dije al inicio, Al-Anon no sustituye a ningún tratamiento, únicamente se complementa. Y en la experiencia que hemos tenido al trabajar unidos con los psicólogos y con los profesionistas de cualquier ámbito, es que la familia mejora aún más rápido, que los tratamientos en los familiares son todavía más eficaces. Entonces, pues únicamente se les pasa la información a través de los boletines informativos, y que pues ustedes nos permitan dejar esa información, y si detectan una situación así, pues entregarles la información, y ya es responsabilidad de quien recibe ese mensaje si acude o no.
Y creo que ya no hay más preguntas. Y bueno, pues el Área México Oriente 1 y el Comité de Difusión Pública, en este caso de los distritos participantes que fueron Zumpango, Reyes, Tecámac, Ozumbilla y Pirámides, llevamos a cabo pues este evento para ustedes como profesionales y pasarles la información. Y yo le agradezco mucho a este Comité de Difusión Pública que hicieron posible este evento para pasarles toda esta información y saber que nosotros pasamos este mensaje de vida a cada vez más personas, porque sabemos la importancia y que mucha gente allá afuera está sufriendo por una situación con un familiar que padece la enfermedad del alcoholismo. Entonces nosotros les agradecemos su participación, su asistencia, el que hayan confiado en nosotros para tener la información más concreta de qué es Al-Anon, y que los grupos de familia Al-Anon y Alatín, pues les damos esa esperanza a los familiares y amigos de los alcohólicos para que tengan esta ayuda, y pues estamos unidos para servir. Yo le agradezco a este comité. Ustedes, así como les hicieron llegar esas invitaciones, se pueden acercar nuevamente a mis compañeras, que sin ellas y sin este gran equipo de trabajo, pues no sería posible estar pasando esta ayuda a quien más lo necesite. Y bueno, pues yo le voy a agradecer su participación a la doctora Clara Janet Paz González por haber asistido a este tercer simposio para profesionales de Al-Anon Unidos para Servir, febrero 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradezco su participación a Adrián Romero, este psicólogo y especialista en prevención de adicciones, que pues está unido para servir y que complementamos esta ayuda. Muchísimas gracias. Le agradezco su participación al ingeniero Humberto Vadillo, que también ayuda y participa mucho en esta ardua labor y que siempre es importante cooperar con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues le agradezco a Valentina Pérez Martínez, delegada del Área México Oriente 1 de la Central Mexicana de los Grupos de Familia Al-Anon. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco pues su gran participación a la compañera María Luisa, que nos compartió pues este ámbito como esposa y cómo afecta el alcoholismo en un hogar y cómo se puede mejorar. Muchísimas gracias. El otro enfoque que nos lo hizo favor de compartir nuestra compañera Anita, de Hijos Adultos de Alcohólicos, para mejorar también la vida de un hijo. Muchísimas gracias. Y pues nuestro sector más joven, que es Alatín, es un sector que de verdad para nosotros ha sido maravilloso ver cómo un joven entre 12 y 20 años cambia su vida, mejora su rendimiento, su calidad de vida, sus emociones y encuentra un lugar seguro para poder expresarlas ahí y dejar de hacerse daño. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y bueno, le agradezco toda su participación al maestro de ceremonia, Sergio Flores, que nos hizo posible y nos acompañó en este evento también. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, y pues también es importante mencionar a la coordinadora de todos estos trabajos, que es nuestra compañera Andrea Salinas, agradecer por su valiosa asistencia para ayudar a cumplir nuestro propósito por parte del comité organizador. Un aplauso también para ella. Y bueno, pues no me resta más que agradecer el esfuerzo, agradecer su tiempo,
pero sobre todo su voluntad de unirse a estos trabajos para justamente ayudar a quien más lo necesita. Se me pide una vez más que agradezca al Presidium, a todos en general, muchísimas gracias. Por mi parte sería todo y yo le cedo la palabra a nuestra delegada para que dé por concluidos estos trabajos. Muchísimas gracias y que tengan buen retorno a sus hogares. Bueno, todo lo que inicia termina. Gracias por estar aquí. Gracias a la participación de cada uno de los ponentes, gracias a todos los que escuchamos esta valiosa información, porque ya sabemos que llegando a un grupo de familia Lanón, empezamos a hacer un alto para empezar a verme yo y dejar de ver a los demás. Esto es un gran descanso, porque me he pasado la vida sufriendo, queriendo cambiar a todos los de fuera y no lo he logrado. Es por eso que vivo tan frustrada, tan enojada y sin dormir cada noche. Entonces, vamos a dar por concluido, esperando que ustedes se lleven esta información y que podamos darle seguimiento para canalizar a los grupos de familia Lanón a más familias que viven con un bebedor problema y así encontrar una nueva forma de vida más saludable, más valiosa, más llena de alegría. Entonces, siendo exactamente las 13 horas, damos por concluido este evento el día miércoles 19 del 2020. Muchísimas gracias y terminamos el día de hoy. Sí. Bien, pues no nos resta más que agradecer al área México Oriente 1 por habernos invitado. Gracias a Andrea, coordinadora de información pública. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de la red. Hay algunas gentes preguntando sobre un grupo de familia Lanón y eso, bueno, pues nos marca que el objetivo se ha cumplido. Muchas gracias.